La guerra medieval no se limitaba únicamente a espadas, escudos y caballeros galantes, enfrentándose a caballo. Bajo la superficie de la caballería y el honor existía un mundo de genialidad siniestra, armas tan crueles, tan impredecibles o tan devastadoras que tuvieron que ser prohibidas casi tan pronto como aparecieron. Estas no eran herramientas elegantes de guerra, eran instrumentos de miedo, caos y brutalidad pura, que a menudo rompían todas las reglas del combate justo que la sociedad medieval afirmaba valorar, ya fueran diseñadas para mutilar, aterrorizar o cambiar completamente las reglas de batalla. Estas armas eran demasiado peligrosas para dejarlas en circulación. Algunas fueron prohibidas por su crueldad, otras simplemente dieron demasiado poder a las manos equivocadas. De cualquier manera, su impacto fue inolvidable. El martillo de guerra emergió en una época cuando el caballero con armadura brillante representaba la élite definitiva del campo de batalla, convirtiéndose en el despertar brutal que destrozó esa ilusión. Literalmente. Mientras la armadura de placas avanzaba ofreciendo protección casi completa del cuerpo contra cortes, puñaladas y flechas, muchos creyeron que la era de la vulnerabilidad había terminado. Pero fue entonces cuando los fabricantes de armas medievales respondieron con física pura y un palo. El martillo de guerra, a diferencia de las armas con filo que dependían de cortar o perforar, entregaba trauma cinético concentrado. Su diseño no era elegante, solo brutalmente eficiente. Presentaba una cabeza de martillo sólida, montada en un eje de madera o metal, a menudo equilibrada con una punta en el extremo opuesto. Esa punta no era decorativa, era para perforar yelmos, cota de mallas e incluso escudos. Mientras una espada podría deslizarse sobre la armadura de un caballero, un golpe de martillo bien colocado podría hundir una coraza o arrugar un casco como papel. La armadura no necesitaba romperse para que el daño fuera letal. La pure del impacto podría sacudir el cerebro, destrozar huesos o aplastar órganos. Bajo la armadura este era el tipo de arma que ignoraba la elegancia del combate nocturno y se enfocaba completamente en los resultados, y no requería años de lecciones de esgrima, solo músculo y rabia. Por eso los martillos de guerra se convirtieron en la herramienta de destrucción del hombre común. Un herrero, un granjero o un soldado de infantería podían tomar uno y convertirse en una amenaza real, incluso para el guerrero montado más prestigioso. Había muchas variaciones. Algunos tenían mangos largos, haciéndolos ideales para balancear desde a caballo o desde detrás de un muro de escudos. Otros eran compactos, destinados para espacios estrechos o uso con una mano, con un escudo. La forma clásica a menudo tenía un lado de martillo, plano para trauma contundente, y una punta puntiaguda para perforar materiales duros. Los modelos de período tardío incluso agregaron caras con bridas o crestas reforzadas, maximizando la penetración en el impacto. En la evolución del martillo de guerra siguió el ritmo de las mejoras en la armadura. Mientras los cascos se volvían más gruesos, los martillos de guerra se volvían más pesados o más puntiagudos. Cuando las golas y las corazas se curvaron para desviar golpes, los herreros adaptaron las cabezas de martillo para concentrar energía en puntos de contacto más pequeños. Era un juego de ida y vuelta, de supervivencia y destrucción. Cada nueva innovación en armadura trajo una nueva variación en el diseño del martillo destinada a superarla. Uno de los usos más bien documentados de martillos de guerra llegó en la batalla de Agincourt en 1415. La nobleza francesa, abrumada por armadura de placas gruesa y atascada en terreno lodoso, se convirtió en blancos fáciles para soldados ingleses armados con martillos y otras armas de fuerza contundente. Su armadura se convirtió en sus propias tumbas de hierro. El martillo de guerra representa más que un arma. Simboliza el cambio en la guerra medieval, alejándose de los duelos de caballeros élite hacia una forma más áspera, más brutal y más democrática de batalla. Eliminó la pompa y reveló la física cruda de la guerra, sin importar qué tan brillante fuera tu armadura. Si alguien te golpea lo suficientemente fuerte en el lugar correcto, vas a caer entre las armas más infames de la era medieval. El Mahel se destacó no solo por su brutalidad, sino por su naturaleza impredecible, casi caótica. A primera vista, el arma parecía engañosamente simple. Solo un mango de madera, una cadena corta y una bola de metal con pinchos en el extremo. Pero en las manos de un guerrero habilidoso, se convertía en una fuerza de caos puro. La principal ventaja del mayal era su flexibilidad. A diferencia de las armas rígidas como espadas o hachas, la cadena del mayal permitía que la cabeza golpeadora se balanceara
independientemente del movimiento del usuario. Esto le daba un efecto como látigo, permitiendo que la bola con pinchos pasara por alto el escudo o parada de un oponente. Un caballero podría levantar un escudo esperando bloquear un golpe de espada solo para que el mayal se arqueara alrededor del borde y se estrellara contra el lado de su casco en su movimiento. Era difícil de predecir, tanto para el objetivo como a menudo para el portador. Eso lo convertía en una pesadilla en combate cercano y un riesgo serio en manos inexpertas. Entrenar con un mayal requería más que fuerza bruta. Demandaba tiempo preciso, excelente conciencia espacial y una buena comprensión del momento. Los registros históricos y las recreaciones modernas confirman que las lesiones durante la práctica eran comunes. Moretones, conmociones cerebrales, incluso huesos rotos. Los luchadores a menudo se lastimaban antes de enfrentar a un oponente. Por esta razón, los mayales no eran armas de misión estándar. Eran utilizados por luchadores especializados dispuestos a invertir el tiempo y a menudo el dolor necesario para dominar los a pesar de su curva de aprendizaje. El mayal tenía ventajas tácticas significativas contra enemigos fuertemente blindados. La cabeza con pinchos podía concentrar tremenda energía cinética en un área de impacto pequeña. Los pinchos mismos estaban diseñados para penetrar o abollar la armadura, causando lesiones internas. Incluso, si la armadura no era perforada directamente, el impacto era a menudo suficiente para fracturar huesos, dejar inconscientes a los oponentes o hacer que fueran incapaces de continuar la lucha. Diferentes culturas y regiones produjeron sus propias versiones del mayal. Algunos tenían una sola cabeza golpeadora, otros presentaban 2 o 3, multiplicando el peligro. Estos mayales de múltiples cabezas eran especialmente viciosos, convirtiendo cada balanceo en una amplia dispersión errática de destrucción. Algunos diseños incluso incluían bolas de metal huecas que silbaban cuando se hacían girar. Un ruido aterrador destinado a intimidar a los oponentes antes de que el arma golpeara. Era guerra psicológica al estilo medieval. Caballeros y soldados rápidamente reconocieron el peligro. Los manuales del período incluyen secciones dedicadas a defenderse contra mayales. Las técnicas involucraban crear distancia, lier el ritmo de los balanceos, intentar atrapar la cadena. Pero el éxito estaba lejos de estar garantizado. Incluso, guerreros élite podían caer víctimas de un golpe impredecible. Un bloqueo mal cronometrado o una carga demasiado confiada podían terminar en desastre. El mayal no era solo un arma, era una declaración brutal, salvaje e implacable. En el caos de la batalla medieval, pocas cosas enviaban a los enemigos, corriendo más rápido que la vista y el sonido de una bola con pinchos, girando por el aire, también conocido como el perro de Gordon. El perro dorado era un arma que encarnaba perfectamente el principio de que la forma sigue a la función. A primera vista, parecía casi ridículamente primitivo. Un eje de madera grueso, generalmente de aproximadamente 4 a 5 pies de largo, coronado con una punta de hierro afilada. Sin embargo, esta arma jugó un papel crítico en una de las victorias militares más decisivas e inesperadas de la era medieval. El perro dorado fue famosamente utilizado durante la batalla de las Espuelas Doradas en 1302. Esta confrontación vio a las milicias urbanas y plebeyos de Flandes enfrentar y derrotar decisivamente a los caballeros montados de élite de Francia. Los caballeros, blindados de pies a cabeza y entrenados desde la infancia en la guerra, eran ampliamente considerados la fuerza de combate más efectiva de Europa, pero su confianza llevó a un error de cálculo. Asumieron que el puro prestigio y la armadura pesada aplastarían a un grupo heterogéneo de comerciantes, artesanos y granjeros. Estaban equivocados. Los flamencos habían desarrollado una técnica simple pero brutalmente efectiva para contrarrestar las cargas de caballería. Cuando un caballero montado cargaba, la milicia plantaría su perro dorado en el suelo, con la punta hacia arriba. La fuerza de la carga haría que el caballero o su caballo se empalaran, deteniendo el impulso en seco. Si eso no mataba al caballero directamente, el extremo romo del arma utilizado como un garrote pesado terminaría el trabajo. Esta táctica transformó lo que parecía un palo básico en una herramienta de dominación del campo de batalla. El nombre perro dorado en sí es fuente de cierto debate. Algunos historiadores piensan que viene de la frase holandesa para buen día, posiblemente haciendo referencia a la ironía oscura de saludar a alguien con un arma en la cara. Otros que el nombre puede relacionarse con el sonido que hacía el arma al golpear una cabeza con casco. Un sombrío buen día, en verdad, independientemente de su etimología. Su impacto fue innegable,
Una de las mayores fortalezas del perro dorado era la accesibilidad. Requería virtualmente ningún entrenamiento para usar. No necesitabas años de instrucción en esgrima o lecciones. Si podías balancear un bate o sostener una escoba, podías ser mortal con un perro dorado. Esta democratización de la letalidad del campo de batalla desafió el orden feudal. El poder se desplazó, aunque fuera brevemente, la nobleza blindada a las manos de ciudadanos determinados. En términos de construcción, el arma era una obra maestra de eficiencia cruda. El eje de madera era lo suficientemente grueso para resistir golpes pesados, y la punta de hierro podía perforar armadura o inutilizar un caballo. Existían variaciones del perro dorado, algunas con ejes más largos para usar en filas muy compactas, otras más cortas y más manejables para combate individual. Lo que todas compartían era su utilidad contra la caballería y su efecto psicológico. Para los caballeros que vieron caer a sus camaradas, por lo que parecía un poste de cerca afilado, la ilusión de invulnerabilidad se desvaneció rápidamente. La batalla de las Espuelas Doradas no fue solo una victoria militar. Fue una declaración política. Probó que la armadura cara y la sangre noble no eran suficientes para garantizar la dominación. Un arma simple empuñada por la llamada gente común podía y rompió la columna vertebral de uno de los ejércitos más poderosos de Europa, el Zweihander. Alemán para dos manos no era solo una espada grande, era una declaración del campo de batalla midiendo hasta 6 pies de longitud, y a veces incluso más. Esta enorme arma, de 2 manos, era la hoja distintiva de una clase especial de guerreros, conocidos como los Landsknecht, mercenarios que lucharon por toda Europa en los siglos XV y XVI tardíos. Estos tipos no solo luchaban, demolían formaciones enemigas con fuerza bruta y eficiencia brutal. El trabajo principal del Zweihander era romper formaciones de picas. En los cuadros de picas eran la táctica de infantería dominante de la época, con filas de lanzas largas formando muros mortales, pero cuando un hombre empuñando un Zweihander cargaba, ese muro podía desmoronarse rápido. Un palo masivo podía cortar varios astiles de pica, creando brechas que permitían a las tropas aliadas derramarse. En muchas formas, el Zweihander era un bisturí hecho para abrir la línea defensiva del enemigo, excepto que en lugar de cortes delicados, tallaba a través con la fuerza de un mazo. Debido a su tamaño y peso, la mayoría de los Zweihanders de campo de batalla pesaban entre 6 y 8 libras, aunque los ceremoniales eran más pesados. Demandaba poder físico serio. No cualquiera podía cargar uno, mucho menos balancearlo efectivamente en el caos del combate. Por eso los usuarios de Zweihander eran a menudo Doppelsoldaner, hombres de doble paga. Estos guerreros recibían el doble del salario estándar de mercenario porque se les confiaba el trabajo más arriesgado y físicamente demandante, al interrumpir la línea enemiga. Lo que hizo al Zweihander, más que solo una espada gigante, fue su diseño especializado. Muchos presentaban un ricazo o una sección sin filo de hoja justo arriba de la empuñadura. Los luchadores podían agarrar esta área para más control durante el combate cercano. Algunos incluso la envolvían en cuero para mejor manejo. Additionalmente, ganchos de parada, pequeñas guardas mirando hacia adelante en cada lado de la hoja, ayudaban a atrapar, desviar o controlar el arma de un oponente. Estas innovaciones permitían más precisión y control de lo que uno podría esperar de una hoja tan pesada en batallas. Los portadores de Zweihander a menudo lideraban cargas o operaban independientemente para interrumpir formaciones. Su largo alcance los hacía ideales para luchar en corredores estrechos o cerca de puertas de castillo donde podían mantener a múltiples oponentes a raya. Cuando una de estas hojas venía balanceándose, la mayoría de los enemigos no esperaban para ver dónde aterrizaría. Solo la vista de un hombre cargando algo que parecía una viga de hierro afilada era suficiente para hacer que los enemigos lo pensaran 2 veces. El impacto psicológico del Zweihander era tan importante como el físico. Estas espadas eran aterradoras de contemplar, cargadas sobre el hombro como una bandera de destrucción. Convertían a los hombres que las empuñaban en advertencias ambulantes. Con el tiempo, algunas de estas espadas se convirtieron en símbolos de estatus. Se hicieron versiones ornamentadas para desfiles y ceremonias, presentando empuñaduras doradas, grabados elaborados y decoraciones intrincadas. Pero en el campo de batalla, no eran nada menos que devastadoras. En las manos del soldado correcto, un Zweihander podía cambiar la marea de batalla con solo unos pocos balanceos devastadores
en el paisaje brutal de la guerra medieval. No todas las armas fueron diseñadas para matar. Algunas fueron construidas con un objetivo muy diferente: capturar objetivos y autovalor vivos. El atrapahombres era una de las herramientas más extrañas e ingeniosas desarrolladas para este propósito. Parecía algo entre una herramienta de granja y un dispositivo de tortura. Un poste largo con un collar de metal cargado por resorte en el extremo, forrado con púas, mirando hacia adentro. Cuando se usaba correctamente, se cerraría alrededor del cuello, brazo o incluso torso de una persona, encerrándolos en su lugar con púas que hacían el escape casi imposible sin lesión seria. La idea principal detrás del atrapahombres era económica. Capturar un caballero o noble vivo podía traer una fortuna a través del rescate. Un traje de armadura podría ser caro, pero el hombre dentro de él a menudo valía mucho más. Algunos rescates podían igualar años de ingresos para una ciudad o finca, así que en lugar de destrozar el cráneo de alguien, tenía más sentido financiero arrancarlos de su caballo, inmovilizarlos y enviar un mensajero a su familia con una etiqueta de precio. El atrapahombres permitía a los soldados hacer exactamente eso, y de manera segura. Con su eje largo, un usuario podía alcanzar enemigos montados sin acercarse demasiado, engancharlos con el collar con púas y retorcerlos fuera de la silla. Una vez en el suelo, un caballero abrumado por armadura y movilidad limitada era sorprendentemente fácil de contener. No se necesitaban duelos de espada, solo apuntar, enganchar y tirar. Aún mejor, empuñar un atrapahombres no requería gran fuerza, solo tiempo decente y posicionamiento. Eso lo hacía favorito para soldados asignados a escuadrones de captura de prisioneros. Pero el atrapahombres no era solo para uso de campo de batalla. En ciudades por toda Europa, sirvió como una herramienta de aplicación de la ley no letal. Los guardias de la ciudad los usaban para romper disturbios o capturar criminales en calles estrechas y abarrotadas. Podías detener a alguien desde Lodz, manteniéndote fuera del alcance de cuchillos o garrotes. Algunas versiones urbanas incluso tenían características mejoradas como mecanismos de trinquete que apretarían el agarre si el objetivo trataba de escapar. Esto hizo del atrapahombres un disuasivo efectivo. La gente sabía que luchar solo empeoraría las cosas. Su apariencia sola era suficiente para inspirar miedo. La combinación de hierro frío, púas malévolas y el conocimiento de que no te mataría pero definitivamente dolería hizo del atrapahombres un arma psicológica también. Llevaba la implicación de que quien lo estuviera usando no solo te quería detenido, te querían tomado vivo, posiblemente humillado y definitivamente biocontrol. Los caballeros de élite se adaptaron modificando su armadura para resistir golpes de atrapahombres. Placas de cuello reforzadas, hombreras más anchas y cascos especialmente formados se convirtieron en parte de la carrera armamentista. Entre herramientas de captura y defensa personal, las tácticas militares también evolucionaron. Los ejércitos comenzaron a asignar pequeños equipos para identificar y aislar objetivos nobles durante la batalla, usando atrapahombres en coordinación con redes, lazos o puro número para derribarlos. Aunque a menudo pasado por alto en discusiones, ya en el momento medieval, el atrapahombres jugó un papel crucial en las dimensiones políticas y económicas de la guerra. No era llamativo, pero obtenía resultados. Resultados medidos en bolsas de monedas y apalancamiento político, en lugar de conteos de cuerpos. La estrella de la mañana fue una de las armas más brutalmente efectivas para emerger del campo de batalla medieval. A pesar de su apariencia casi primitiva, un eje de madera, coronado con una bola de metal pesada cubierta de púas, fue diseñada para máxima destrucción. Esta arma no se trataba de delicadeza o combate elegante. Se trataba de poder crudo, dolor y destrozar lo que estuviera frente a ti. Cada púa en una estrella de la mañana servía a un propósito muy específico. Prueba: enfocar la energía cinética de un balanceo poderoso en áreas de superficie diminutas. Cuando esas puntas afiladas golpeaban armadura de placas o cota de mallas, concentraban tanta fuerza que podían perforar o deformar incluso acero de alta calidad. Y si la púa no atravesaba completamente, el puro impacto solo era suficiente para destrozar huesos, conmocionar cráneos y causar lesiones internas. No necesitaba cortar, simplemente aplastaba a diferencia de las espadas, que podían deslizarse de la armadura, o mayales, que requerían tiempo preciso y control. La estrella de la mañana era confiable. Su cabeza fija significaba que no tenía ninguno de los problemas caóticos de rebote de las armas de cadena. Esa estabilidad
la hacía más fácil de usar y más segura para la persona que la balanceaba, especialmente en formaciones de batalla estrechas. La estrella de la mañana era mortal en combate cercano, particularmente efectiva cuando los oponentes ya estaban desequilibrados o inmovilizados. Había diferentes versiones de la estrella de la mañana, dependiendo del usuario y su papel en el campo de batalla. Los soldados de infantería a menudo cargaban modelos más largos y pesados, a veces requiriendo 2 manos para empuñar, ideales para balancear en arcos amplios y despejar espacio. La caballería favorecía variantes de mango más corto, que eran perfectas para golpes hacia abajo desde a caballo. Un caballero montado podía traer toda la fuerza de su velocidad y elevación en un solo golpe, devastador a la cabeza o hombro de un enemigo. El efecto psicológico de la estrella de la mañana tampoco puede ser subestimado. Solo ver una línea de soldados marchando con estas armas con púas era a menudo suficiente para sacudir los nervios de incluso oponentes experimentados. La apariencia brutal del arma, como algo arrancado de una pesadilla, enviaba un mensaje. Claro, en esta lucha no sería limpia o caballerosa, sería salvaje. Curiosamente, el nombre Estrella de la Mañana podría sonar poético, incluso gentil, pero probablemente es una broma medieval oscura. La silueta del arma, con púas radiantes, se parecía al planeta Venus cuando aparece al amanecer. Pero en lugar de anunciar un nuevo día, esta estrella señalaba huesos rotos y derramamiento de sangre. No necesitaba ser un caballero o guerrero profesional para usarla efectivamente. Eso hizo que la Estrella de la Mañana fuera especialmente popular entre milicias y fuerzas irregulares. El entrenamiento era mínimo. Mientras tuvieras suficiente fuerza para levantarla y balancearla, y supieras no golpear tu propio pie, estabas listo para la batalla. El bec de Corbin francés para pico de cuervo era una de las armas anti-armadura más especializadas y viciosas del campo de batalla medieval tardío. A primera vista, se parecía a un tipo de martillo de hasta paró su Psycho, único de cabeza, le daba una ventaja táctica distinta, diseñado explícitamente para lidiar con la creciente efectividad de la armadura de placas completa. Esta arma emergió como una respuesta directa al creciente costo y sofisticación de la protección nocturna. El nombre viene de su característica, más definitoria en una púa larga curvada hacia abajo que parecía el pico de un cuervo. Este pico no era solo para verse bien, fue construido para perforar directamente a través del acero. Mientras una espada podría deslizarse o doblarse, el pico del bec de Corbin enfocaba toda la energía del usuario en un solo punto, permitiéndole perforar incluso armadura milanesa bien elaborada. Opuesto al pico, había a menudo una cara de martillo, roma y cuadrada que podía aplastar huesos o cascos, cuando un golpe perforante no era una opción. Y luego, como si eso no fuera suficiente, la parte superior del arma típicamente terminaba en una púa de empuje larga permish. Funcionar como una lanza a lo que hizo especialmente peligrosa a esta arma de asta. No fue solo su versatilidad, fue el alcance y apalancamiento. El bec de Corbin estaba montado en un eje típicamente entre 5 y 7 pies de largo, dando a los soldados de infantería la ventaja de golpear caballeros montados desde la distancia. Esa longitud convirtió el arma en una palanca, amplificando la fuerza con cada balanceo o pinchazo. Cuando se balanceaba con momento, el pico podía perforar acero. Cuando se conducía hacia abajo como una púa, podía ensartar o enganchar enemigos fuera de formación. En combate, luchadores entrenados alternaban entre diferentes técnicas, en empujar para mantener enemigos a raya, marchilá para turgir, romper a través de armadura, y usar el pico para enganchar chiraju perforaj. Fataumenchi no era solo un arma, era un kit de herramientas para desmantelar caballeros. Muy literalmente, el pico curvado también podía usarse para enganchar detrás de articulaciones o bordes de armadura para tirar oponentes hacia abajo o desequilibrarlos, exponiéndolos para golpes finales. Los soldados de infantería de élite favorecían el bec de Corbin, especialmente aquellos enfrentando caballería fuertemente blindada. Se convirtió en la peor pesadilla de un caballero, no porque fuera el arma más elegante, sino porque convirtió la armadura en poco. Más que una falsa sensación de seguridad, a la ballista fue una de las armas de asedio más temibles del mundo medieval, combinando precisión aterradora con fuerza abrumadora. Esencialmente una ballesta gigante con esteroides. La ballista podía lanzar pernos masivos, a menudo de más de 3 pies de largo, a altas velocidades usando cuerdas retorcidas, hechas de pelo de tendón
o incluso cuero crudo como fuente de energía almacenada. A diferencia de las catapultas que arrojaban piedras en arcos altos, la ballista disparaba en una trayectoria recta y plana, convirtiendo sus pernos pesados en lanzas gigantes que viajaban tan rápido que podían cortar a través de múltiples soldados, escudos o defensas de madera con facilidad. Su diseño vino de la ingeniería militar romana, pero fue refinado a lo largo del período medieval, con algunas versiones montadas en bases giratorias o ruedas para permitir mejor movilidad de campo de batalla. En estas armas no eran solo para asedios, también se usaban durante combate abierto para interrumpir formaciones enemigas o eliminar objetivos de alto valor, como comandantes o caballeros. Un perno bien colocado podía perforar armadura, perforar a través de un jinete y su caballo, e incluso continuar hacia un segundo soldado parado detrás de ellos. Las tripulaciones operando ballestas requerían tanto habilidad como coordinación. Típicamente un equipo de 3 a 5 hombres manejaba el proceso de carga, apuntado y disparo. Enrollar el mecanismo de tensión era físicamente demandante y consumía tiempo, pero una vez listo, una tripulación entrenada podía disparar 2 a 3 pernos por minuto. Esa tasa de disparo hizo que la bolista no solo fuera poderosa, sino lo suficientemente consistente para mantener presión durante una batalla o asedio. Psicológicamente, la ballista era devastadora. Los soldados a menudo temían no solo el impacto del arma, sino la anticipación de ser objetivos. El sonido único de crujido mientras se enrollaba hacia atrás señalaba muerte entrante, a menudo causando pánico en formaciones muy compactas. Algunos comandantes incluso usaban disparos de ballista estratégicamente, apuntando a oficiales o portadores de estandarte para interrumpir moral y líneas de comunicación dentro de filas enemigas. En configuraciones de asedio más grandes, se construían ballestas masivas para apuntar a torres, casas de guardia y posiciones fortificadas, ablandando las defensas antes de un asalto directo. Aunque no tan destructivas como tribuckets contra piedra, su precisión las hacía ideales para golpear objetivos estrechos, como agujeros de asesinato, o disparar a través de ventanas para eliminar defensores detrás de muros. El escorpión era una pieza compacta pero mortal de tecnología de asedio medieval, que a menudo volaba bajo el radar, tanto literal como figurativamente. Mientras la ballista masiva dominaba la atención con su tamaño y poder, el escorpión jugó un papel mucho más sutil en el campo de batalla, trayendo muerte precisa de alta velocidad a objetivos específicos. Piénsalo como el rifle de francotirador del mundo medieval. No solo lanzaba proyectiles masivos aleatoriamente a fortificaciones, apuntaba a terminar vidas clave. Esta arma alimentada por torsión dependía de skeins retorcidas de pelo de tendón u otro material orgánico, flexible para almacenar y liberar energía. Cuando se activaba lanzaba pernos delgados como dardos con velocidad increíble, fácilmente capaz de perforar armadura a distancias de más de 400 yardas. Su marco más pequeño permitía carga más rápida y reposicionamiento más fácil, lo que significaba que podía adaptarse al flujo de batalla de maneras que artillería más pesada como trebuchets o catapultas simplemente no podía.